Buenas noches, Josué, Irene, Fernando, ¿cómo están? Bueno, ¿me escuchan bien? Ya les habilité el audio y el video. Bueno, ¿me escuchan bien? Ok. Y creo que ya me pueden ver. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, si alguno desea decir algo, pues ya está activo el micrófono. Ya está activa también la cámara para ustedes. Bueno, entonces ahora aquí voy a compartir acá. Por favor, me avisan si ven mi cámara. Si ven mi pantalla? Bueno, entonces, la sesión de hoy vamos a hablar sobre gobierno, precisamente gobierno de seguridad de la información. Entonces, cuéntenme, ¿qué definición tenemos o qué definición podemos dar muy personal sobre qué es gobierno? ¿Qué puede ser gobierno para nosotros? El que quiera, ahí prende su micrófono y nos dice qué es gobierno desde su concepción. Buenas noches, compañeros. Puede ser la autoridad que rige en los países. Buenas noches. Considero que es dar las directrices alineados a las políticas referente, en este caso, a seguridad de la información, controles, cumplimiento, eh, todo alineado a las normas.
estaba con el micrófono yo apagado. ¿Alguien más puede decir otra definición? ¿Tienen alguna otra definición de gobierno? ¿Ya me estás escuchando, William e Irene? Ok, Buenas Irene, noches. listo. Buenas noches. Yo creo que es un conjunto de políticas, estrategias, prácticas que son implementadas para protección de los sistemas Sí. y contra los riesgos y amenazas cibernéticas. Ok, pero ahí estás hablando de gobierno de seguridad, ¿no? Sí, exacto. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de gobierno, pues ya tenemos que comenzar a hablar de que el gobierno, pues hablamos de que es una estructura, es generar una estructura, ¿sí? Es generar o definir un conjunto interno de entes, cada uno con unas funciones, ¿sí? Gobierno de generar una estrategia para lograr la redundancia, gobernar. Entonces aquí hablamos de qué es gobernar. Entonces el tema de gobernar es generar unas, como ustedes acaban de ahorita decir, de unos lineamientos, ¿sí? O de establecer, ¿sí? Unas políticas que me permitan generar ejecución, ¿sí? Seguimiento y control y evaluación de algo, ¿sí? Aquí no, todavía no estoy hablando de gobierno de seguridad. Estamos hablando de qué es gobierno. ¿Sí? Entonces el gobierno como tal, como muchos de ustedes hablaron acá, ¿sí? El gobierno, ¿sí? Es definir, ¿sí? Establecer, ¿sí? Y seguir, será monitorear, ¿sí? Eh, unas líneas, ¿sí? Efectivas, ¿sí? Sobre el desarrollo de algo. Eso es gobierno. ¿Listo? Entonces ustedes aquí hablaban de implementar unas políticas, sí, está bien, de acuerdo, desde el punto de vista de gobierno a nivel general. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en una casa, que debemos de generar, ¿sí? Generamos unas medidas, ¿sí? Y establecemos, ¿sí? Unas políticas en una casa, ¿sí? En una casa, pues entonces estamos diciendo que eso lo hacemos para gobernar, ¿sí? Entonces hemos de definir unos comportamientos. Entonces realmente el gobierno lo que hace es que se da línea para establecer, de cómo actuar para establecer unos comportamientos y de esa manera lograr unos objetivos. Estamos hablando de la casa, pues establecemos una línea, ¿sí? Así como si se demandó, y esa línea de mando me genera, ¿sí? Unos lineamientos, unas políticas para definir cómo debe ser mi comportamiento y frente a eso yo adopto unas responsabilidades, ¿sí? Adopto unos deberes, ¿cierto? Y unos compromisos, pues para vivir bien en casa. Cuando ya comenzamos a mirar ya y bajamos un poco lo que es el tema de gobierno a nivel empresarial o a nivel de compañía, pues allí, antes de hablar de gobierno de seguridad, tenemos que hablar de gobierno corporativo. El gobierno corporativo debe definir dentro de su esquema de trabajo, ¿sí? Y dentro del esquema de trabajo, pues obviamente yo tengo que definir y establecer unas estrategias, en este caso, unas estrategias, unas estrategias operacionales, ¿cierto? De cómo yo voy a lograr mi misión o la misionalidad y llegar a esa visión de acuerdo a los objetivos estratégicos, establezco un gobierno de seguridad. Hablar de gobierno de seguridad es algo relativamente nuevo. Se está hablando hace casi como poco más de 40 años. Se comienza a hablar de gobierno de seguridad sin definirse gobierno de seguridad en su momento, sino que se definirán como líneas de seguridad de la información. Hoy día se ha adoptado el término a nivel internacional de gobierno de la seguridad. Aquí en Colombia, pues no es que no hayamos adoptado mucho la palabra como tal o la definición de gobierno, sino que gobierno, desde el marco de seguridad de la información, a través de lo que nos define el Ministerio de Comunicaciones, pues le damos otro nombre. Sin embargo, desde el punto de vista global,
pues es gobierno de la seguridad. Entonces definimos un gobierno corporativo. Ese gobierno corporativo me da un subconjunto de gobiernos. Uno de esos gobiernos es seguridad de la información y lo que me permite, o más bien, lo que me logra la definición de un gobierno de seguridad es garantizar, ¿sí?, la efectividad de la seguridad. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros no podemos, ninguna compañía podemos comenzar a hablar de seguridad de la información sin antes no hemos, ¿sí?, mirado un poco arriba la sombrilla y hemos comenzado a hablar de gobierno de la seguridad. Pero tampoco podemos comenzar a hablar de gobierno de la seguridad en una compañía si no está establecido ya un gobierno corporativo. El gobierno corporativo, pues obviamente lo conforman, ¿sí?, todos los entes. Entonces hablamos de un ente, de una cabeza, que es el que de alguna manera formula unas estrategias y aprueba las estrategias, ¿sí? Y tenemos también un ente más hacia abajo, que es un ente táctico, que es el que ejecuta las estrategias. Entonces, el gobierno corporativo realmente, ¿sí?, está compuesto por una misión, una visión, unos objetivos organizacionales, un análisis ambiental, un análisis organizacional, y en conjunto me da la estrategia corporativa que realmente me define qué voy y cómo voy a lograr de pronto mantener la misión, ¿sí?, a través de los objetivos organizacionales y llegar a una visión. Eso es lo que es el gobierno corporativo. Entonces, el gobierno corporativo, pues obviamente lo han de definir unos interesados. Esos interesados, de acuerdo, ¿sí?, a lo que ellos desean, pues van a lo que desean de acuerdo a la visión, pues plantean lo que es una estrategia corporativa, y esa estrategia corporativa pues es el conjunto de acciones a lo que se dedica la compañía a mediano y largo plazo. Esas estrategias corporativas, dentro de esa estrategia corporativa, entonces está, por ejemplo, el tema de gobierno de TI, está el tema de gobierno de seguridad de la información. Por aquí alguien está escribiendo. Escucho el clic del... entonces, Jorge, es otra misión para tal efecto, es la misión general de la compañía. Entonces, Jorge, cuando hablamos, la misión, como estamos hablando de gobierno, si nosotros hablamos de gobierno corporativo, pues el gobierno corporativo me da una misión, que es a lo que se dedica la compañía, ¿sí? Cada gobierno tiene su misión y visión. Entonces, el gobierno de TI, no es de información, tiene una misión, tiene una visión, tiene unos objetivos. El gobierno de seguridad de la información igual tiene una misión, tiene una visión y tiene unos objetivos. Entonces, si realmente, si estamos hablando ya, o la pregunta que me haces es si la misión del gobierno de seguridad de la información es diferente, sí es diferente, pero tiene que estar alineado con los objetivos organizacionales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, perfecto. Entonces, hablábamos que entonces el gobierno corporativo está conformado por todas las decisiones corporativas y está conformado por las decisiones, y además cada decisión hace parte del gobierno, porque realmente las decisiones corporativas, que son las estrategias corporativas, decimos que la diferencia entre decisión y estrategia posiblemente es que la decisión, ¿sí?, es una acción, ¿sí?, en la cual yo voy a definir por qué camino me voy, ¿sí?, y cada decisión debe tener una estrategia. ¿Listo? Entonces, la estrategia es una acción que yo tomo para lograr algo. No podemos decir que las estrategias son buenas o malas, simplemente estrategia. Solo que una estrategia puede lograr lo que yo estoy buscando, ¿sí?, obtener lo que quiero, o hay estrategias que de pronto no logran de manera exitosa lo que yo quiero, pero sí son estrategias. ¿Listo? Son estrategias. Entonces, ese es el gobierno corporativo. Vamos a decir, el gobierno corporativo es las decisiones que yo tomo, porque las decisiones de alguna manera me definen la estrategia, y la estrategia me da el rumbo a seguir dentro de mi compañía. Y obviamente entonces ahí estamos hablando
de todas los lineamientos, las políticas, las acciones, procesos, procedimientos tengo que aplicar y que se vuelven ordenanza. El gobierno corporativo realmente genera ordenanzas, ¿cierto? Genera ordenanzas. Y el gobierno corporativo realmente me genera es un marco de referencia para el comportamiento sobre cómo tengo que actuar o cómo tengo que seguir algo. Eso es lo que es un gobierno corporativo. Ahora, para gobernar de forma efectiva, aquí estamos mirando ya a nivel general, pues siempre hemos de tener un tema de gestión de riesgos, es decir, un marco de referencia de gestión de riesgos, ¿sí? Debemos de tener un sistema de seguimiento y verificación. A nivel corporativo, pues hablamos de un control interno, ¿sí? Y pues obviamente se debe tener una definición de responsabilidades. Entonces es quién hace qué y quién asume qué. Entonces por eso hablamos de una jerarquía, ¿cierto? Entonces debemos de hablar de que debemos de tener un orden jerárquico frente a la ejecución de unas tareas y de esa manera podemos saber quién responde. No podemos definir que todos son o todos responden por algo, eso es falso, no se puede hacer eso, ¿cierto? No podemos establecer que se ejecute una tarea, pero no podemos o no vamos a realizar una definición e identificación de riesgos. Eso es falso, no lo podemos hacer porque eso sería como salir a la deriva sin saber qué pasa, a qué nos vamos a encontrar. Y si no hacemos una identificación de riesgos, pues no podríamos saber a qué nos vamos a enfrentar, qué riesgos seguimos, qué amenazas tenemos, pero sobre todo cómo podemos controlar esos riesgos. Entonces, cuando hablamos de gobernar, necesariamente tenemos que realizar una gestión de riesgos de acuerdo a un marco de referencia de gestión de riesgos. Un marco de referencia, cuando hablamos de un marco de referencia, es un modelo a seguir. Nosotros ya tenemos que tener establecido cómo podemos realizar una gestión de riesgos, cómo vamos a realizar una gestión corporativa o una gestión una gestión de gobierno de TI o gobierno de seguridad de la información. Ahora, hablando ya propiamente del gobierno de seguridad de la información, ¿sí? Seguridad de la información, hablando ya propiamente del gobierno de seguridad de la información, entonces, alguno de ustedes dio casi una definición ya muy exacta. William dice, guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de entidades públicas. Sí, señor. Sí, en el marco de gobierno de seguridad, pues hay una guía, por si la nombra, ya que la nombra William Roberto, hay una guía de administración de riesgos y diseño para controles de entidades públicas, además que de hecho es obligación usarla en las entidades públicas. Es obligación, esa guía, ¿sí? Está definida para las entidades públicas, para las entidades mixtas, pero las entidades privadas lo pueden tomar como marco de referencia, no estarían incurriendo en temas de, se me escapó la palabra, derechos de autor, de infringir derechos de autor, no, es un documento público y lo pueden utilizar como marco de referencia. Entonces, sí, hay una guía para administración, esa la podemos usar. En la guía de administración de riesgos y diseño de controles de entidades públicas, como lo está escribiendo William, pues allí habla, es una guía para riesgos financieros, riesgos administrativos, ¿sí? Riesgos legales, riesgos financieros, riesgos jurídicos, y hay una parte que habla de los riesgos de TI. Hay un apunte, entonces nosotros podemos hacer uso de esa guía donde me define a nivel general que es un riesgo y me da unos ejemplos, más que me das un ejemplo, no, coloca allí unos riesgos que nosotros podemos coger y apropiarnos. Entonces habla de unos riesgos allí en ese documento, también habla de una definición de controles, también habla de unas vulnerabilidades, una amenaza y unos posibles impactos que se pueden generar en caso de que se nos materialice una amenaza y pues obviamente estemos definiendo ya la ejecución de un riesgo. ¿Estos son documentos que tenemos a la mano? Ahorita les muestro otros documentos de los cuales podemos tener. Iris, sí.
Brice dice, profe, todas las empresas privadas pueden tomar sus propios gobiernos de seguridad. Sí, realmente hablar de gobierno de seguridad es algo muy personal. Cuando digo personal lo estoy hablando a nivel de empresa. Entonces, nosotros pues obviamente podemos tener un marco de referencia, ¿sí? Ejemplo, podemos hablar del sistema de seguridad de la información de la ISO 27001, pero ninguna compañía lo aplica o tiene que aplicarlo como fuerza mayor siguiéndose a los dominios que están allí. Bueno, la 32.000 también, como dice William. Digamos que ninguna las hizo, por nombrar las de seguridad, son camisa fuerza. Nosotros lo que hacemos es adaptarlas. Por ejemplo, en la ISO 27001 nos hablan de un dominio que de hecho ya no se hablan de dominios, sino ahora sí se hablan ya netamente de controles, porque el año pasado, en el año 2022, se modificó la ISO 27001, ya no hablamos de la ISO 27000-2013, ¿sí? Con 144 controles, ¿sí? Y unos dominios, sino que ahora hablamos es de la ISO, la nueva versión que era del 2022, donde se definen 93 controles, un poco más pequeños. Se reorganizó realmente. Se quitaron unos y se pusieron otros. Entonces, volviendo, no es camisa fuerza. Nosotros no necesariamente tenemos que aplicar al pie de la letra. Por ejemplo, si nosotros no somos una empresa de desarrollo de software, pues los controles asociados al desarrollo y mantenimiento de software, pues no los vamos a aplicar, posiblemente, completamente, ¿cierto? Entonces, nosotros únicamente lo que tenemos que es extraer. Entonces, en ese caso, como hizo Iris, ¿sí? Nosotros debemos de aplicar nuestro propio gobierno. Entonces, así como nosotros implementamos un gobierno corporativo muy particular, ¿sí? Muy personal para cada compañía, pues obviamente también nosotros hemos de definir nuestro gobierno de seguridad, porque como vamos a mirar, sabemos, el gobierno de seguridad está alineado al gobierno corporativo, ¿sí? Y también nuestro gobierno de seguridad está alineado a nuestro gobierno de gestión de procesos, pero también a nuestro gobierno de infraestructura de TI. Están muy alineados, entonces es muy particular. Entonces las empresas privadas realmente, si las comparo con las entidades públicas, y aquí voy a hablar de manera general, están un poco más adelante que las entidades privadas. ¿Sí? Las empresas privadas, perdón, las empresas privadas están un poco más avanzadas en el tema que las empresas públicas. Y repito, y aplico para Colombia, en Colombia no hay una ley donde se obligue que las entidades privadas, ¿sí?, tengan que adoptar un modelo de gobierno de seguridad. Eso no existe, no está. Las entidades lo hacen es por iniciativa propia para garantizar la seguridad de su información. Ahora, sí existe en Colombia una ley donde yo tengo que adoptar todo un modelo de privacidad de la información. ¿Sí saben cuál es la ley? Recuerden que los micrófonos están abiertos. O sea, se los habilité a todos. Exacto. Aquí William está escribiendo la ley de protección de datos. Perfecto. ¿Quién? ¿Alguien ha de hablar? La ley 1581. Exacto, sí, señor. La ley 1581 del año 2012 y su decreto reglamentario 1377-2013, ¿cierto?, regulan todo el sistema que hemos de montar. Allí le llaman es el sistema de gestión de protección de datos, ¿sí? Y obviamente, como su nombre lo dice, solo aplica es para los datos personales. Datos personales, recuerden que hay datos públicos, privados, privados y sensibles, y datos de niños. Bueno, de menores, dice ahí. Entonces, sí es obligación en Colombia, sí es obligación que las entidades públicas y privadas implementen dentro de su gobierno de seguridad, ¿sí?, o implementen un sistema de privacidad, ¿sí?, todo lo referente al tema de la ley de protección de datos personales. Eso sí está por ley, ¿sí? ¿Qué entidad controla la aplicación aquí en Colombia?
¿Cuál es la entidad que controla la aplicación de la Ley de Protección de Datos en Colombia? Datos personales. ¿Recuerdan? Sí, señor, la SIG, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entidades privadas y las entidades públicas. En las entidades públicas lo vigila la Procuraduría General de la Nación a través, ¿sí?, a través de su delegada se me olvidó, de la delegada de transparencia de acceso a la información, ¿sí? Transparencia de acceso a la información. Entonces, son ellos los que la supervisan. ¿Listo? Entonces, volvemos a ver la presentación. Entonces, el gobierno asegura la información, pues obviamente cobija también una misión, cobija una visión y cobija unos objetivos, ¿sí?, pero ya enfocados al tema de seguridad de la información, ojo, no ser informática ni de ciberseguridad, seguridad de la información, ¿sí? Y pues obviamente en gobierno asegura la información, pues lo que es definir los lineamientos, ¿sí?, ejecutar esos lineamientos y adoptar esos lineamientos de acuerdo a unas buenas prácticas, ¿sí? ¿Y esto para qué? Pues para la implementación de lo que llamamos el ciclo de seguridad de la información. Entonces, aquí estamos hablando ya del gobierno. Cuando comenzamos a adoptar, ¿sí?, un ciclo, ¿sí?, que me permita la planeación, la implementación, la evaluación y la mejora continua del ciclo de seguridad de la información. Aquí estamos comenzando a hablar ya de gobierno de la seguridad. El gobierno de seguridad de la información tiene que cubrir todos los aspectos y áreas de la compañía. Tiene que mirar todas las dependencias, tiene que mirar su estructura organizacional, tiene que mirar su sistema de gestión de calidad. Y allí, importante porque tenemos que revisar los controles y políticas de seguridad desde el punto de vista operativo en todos y cada uno de los procedimientos que están en una compañía. Ahí ya comenzamos a hablar de gobierno. ¿Listo? Entonces, el gobierno de seguridad es un subconjunto del gobierno corporativo. Tiene una dependencia desde el punto de vista de recursos, ¿sí? Obviamente, cuando digo dependencia es que puede hacer uso de unos recursos propios, ¿cierto? Gestiona los riesgos desde el punto de vista de TI, riesgos de seguridad, perdón, riesgos de seguridad. Gestiona riesgos también desde el punto de vista corporativo que tienen que ver con la continuidad del negocio, ¿cierto? Con la continuidad del negocio. Realiza, pues obviamente, un monitoreo constante, ¿cierto?, de la aplicación de todos los controles que se han dispuesto desde el punto de vista de seguridad de la información. Y pues obviamente debe generar, ¿sí?, un liderazgo a través de unos roles que se establecen. Pero realmente este gobierno de la seguridad, si no está respaldada, si no tiene el patrocinio de la alta gerencia, no aplica, no nos va a funcionar. Entonces, les hago una pregunta a ustedes. ¿En sus compañías tienen el rol o unos roles ya establecidos para el tema de seguridad de la información? Ejemplo, lo que nosotros llamamos aquí un oficial de seguridad. Y le hace una pregunta. ¿El oficial de seguridad de quién depende? ¿De sus compañías? O sea, por decirlo de alguna manera, ¿a quién le reporta directamente? En mi caso, el oficial de seguridad está en el área de planeación, pero él es contratista y le rige a la OTIC.
¿Cómo así? La OTIC es la Oficina de Tecnología, De tecnología, sí, señor. o sea, ¿le rinde a él? A él y a la dirección. Sí, él trabaja mucho a la par en la OTIC. Sí, claro, trabaja con ellos, pero no está bajo la supervisión de la Oficina de Tecnología, ¿o sí? El supervisor es el jefe de la OTIC, sí. De la OTIC. Bueno, aquí dice, gracias, que dice, en mi caso reporta a la Dirección de Tecnología de la Información. Igual a la OTIC. Sí, sí, es la OTIC. ¿Qué dicen los compañeros? Esto es aquí académico. Yo les hago una pregunta. ¿Eso está bien? Que el líder de No, seguridad, llamémosle líder o oficial de seguridad, le rinda, bueno, le rinda, no, es que suena feo, le rinda, dependa, o en este caso, yo sé, me estás diciendo que, bueno, que es una entidad pública, porque hablas de un contrato, de un contratista, que la supervisión la haga, que la supervisión del contratista la haga la oficina de tecnología. Entonces, ¿qué no, opinan? no, ¿Está porque bien es o no? como juez y parte. Debería de ser a De la alta acuerdo, gerencia. Ujú. claro, estoy de acuerdo. Has dicho lo que es, o sea, no puede estar en ambos lados, Ah, exacto. ¿cierto? Porque de todas maneras, dentro del tema de gobierno, aquí hablábamos de hacer un monitoreo, de hacer seguimiento. Entonces, obviamente, dentro del monitoreo implica que debemos de hacer unas auditorías de seguridad, ¿cierto? ¿Mm? Exacto, Edgar dice, tiene que tener autonomía total, así es. Y esa autonomía, si depende de la oficina de tecnología, no la va a tener. Y menos si va a ser un contratista, o sea, no digo que esté mal que sea un super contratista, ¿no? No digo que sea mal eso. Estoy diciendo es que entonces la supervisión no debería ser de parte, por parte del jefe de la oficina de TI, o de la dirección de TI, como le queramos llamar. Porque lo que acabas de decir, va a ser juez y es juez, es abogado y juez, ¿cierto? Porque una de las tareas del director de seguridad, llevan en muchos lados, del jefe de seguridad de la información, ¿no? Llevan en otros lados, que nosotros lo definimos como oficial, pues obviamente él participa con el área, con el área, puede ser de control interno, o con autonomía propia puede desarrollar unas auditorías. Entonces, así como va a ejecutar o plantear auditorías dentro de su plan de auditorías, eh, áreas que no son de TI, pues él también puede realizar auditorías al área de TI. ¿Y qué podría llegar a auditar? Puede auditar la implementación de controles que se han fijado en la política de seguridad de la información. ¿Sí? Puede también auditar el conocimiento que se tiene por parte de las personas de TI sobre controles aplicados a desarrollo de software o temas de contratación, ¿sí? O puede también auditar, otro criterio de auditoría puede ser la participación en charlas de seguridad, o también puede auditar qué tantas sensibilizaciones o socializaciones ha realizado el área de TI frente a temas de seguridad informática. ¿Estamos? ¿Parece? ¿De acuerdo? Entonces mira que no podría ser objetivo, ¿sí? Entonces pierde objetividad, ¿sí? Pierde objetividad. Entonces realmente el líder de seguridad u oficial de seguridad debe ser una persona que tenga una autonomía, debe tener autonomía en la toma de decisiones. Debe depender de la alta gerencia. La seguridad tenemos que verla y hacer entender a la alta gerencia que la seguridad es un tema estratégico, ¿sí? Porque hace parte de los riesgos. La gestión de riesgos es una estrategia. Entonces, el tema de seguridad hace parte, seguridad de la información, hace parte de la gerencia, de la alta gerencia. Hay otro oficial que es paralelo a nosotros, bueno, digo nosotros en el rol de seguridad, que es el oficial de continuar el negocio, que trabajaría de la mano con el oficial de seguridad. ¿Listo? Hay un rol, les digo, estos roles no son obligatorios, su aplicación. Hay un rol que sí es obligación y se habla de una persona en equipo
que es el oficial de privacidad, oficial de datos personales, o algunos le llaman oficial de privacidad, que puede ser el mismo, ¿no? Entonces, lo nombro es porque estos oficiales, ¿sí? El oficial de seguridad y o de privacidad pueden ser lo mismo, ¿sí? O diferentes, deben de trabajar de la mano, porque en temas de privacidad también se dispone de unos controles para garantizar la protección de los datos personales. Y deben de tratar también si existe, del oficial de continuar el negocio, que para muchas empresas no es obligación. ¿No? ¿Aquí alguno trabaja en el sector financiero, en bancos? ¿Por qué, bueno, porque en el sector financiero, sobre todo en los bancos, sí se ha definido que es una obligación que se tenga un oficial de continuar el negocio? Esa, el oficial de continuar el negocio, la continuidad del negocio también es un proceso administrativo y dentro de él damos un soporte, ¿sí? Desde el punto de vista de un control de las contingencias, que es que son las contingencias que nosotros vamos a implementar frente a una indisponibilidad de todo un sistema de información. ¿Okay? Hasta aquí ahí tenemos ¿tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, gobierno de TI y gobierno de SI. Ahorita hacía la aclaración de si el tema de seguridad de la información debe ser parte de TI. Perdón, si el oficial de seguridad debe ser parte. Entonces está claro que no. Sin embargo, muchas compañías lo tienen dentro y pierde un poco su objetividad. Entonces se vuelve muy subjetivo a lo que diga el jefe o a lo que decía el jefe o el supervisor. ¿Listo? Estamos hablando del líder de seguridad u oficial de seguridad. Entonces tenemos ahora la diferencia entre hablar entre gobierno de TI y gobierno de SI. El gobierno de TI no cobija o no abraza el gobierno de SI. Trabajan de manera paralela. Entonces, ¿se acuerdan? El gobierno de TI pues tiene sus propios objetivos, tiene su propia misión y tiene su propia visión. El gobierno de TI realmente dentro de sus objetivos es la optimización de los recursos tecnológicos, ¿sí? Dispuestos por una compañía para el cumplimiento de su misionalidad. Entonces, el gobierno de TI debe garantizar la disponibilidad de una infraestructura. Y esa, cuando hablamos de la disponibilidad, ahí es donde entra el gobierno de SI para definir de la mano con ellos unos controles de seguridad y de seguridad informática y acá pues obviamente de ciberseguridad. El gobierno de TI, su estructura, pues obviamente hace parte de una división que también tiene unos recursos independientes y es transversal. Que el gobierno de TI es transversal. Les recuerdo que da línea da línea en el uso de toda la infraestructura y servicios de tecnología que tiene una compañía. Y obviamente también es formulada como una estrategia. La gobierno de TI también es una formulación estratégica que se debe alinear, ¿vale? La redundancia, a la estrategia de la compañía. Entonces, por ejemplo, si la compañía dentro de su estrategia quiere sacar un nuevo producto, pues debe disponer de una estrategia de TI para lanzar su producto. O quiere entrar a un nuevo mercado, ¿sí? O quiere de pronto generar una alianza con otra compañía. Entonces, aquí viene un tema ya de definir unas líneas tecnológicas a través de generación de productos de TI que le permitan desarrollar la estrategia definida. Hasta ahí hablamos de TI, pero obviamente no está solita, ¿sí? Porque tiene que entonces recibir algunos lineamientos desde el punto de vista del gobierno de SI. El gobierno de SI, ¿sí? El gobierno de SI, pues no solo
está definida de manera transversal con TI, sino que ha de trabajar con todas las áreas, con todas las áreas que de alguna manera producen información, se consumen información, distribuyen información y almacenan información, es decir, hacen tratamiento de la información. ¿Listo? Realmente el gobierno de SI, como dice ahí, busca generar una alineación entre la seguridad de la información y los objetivos de la compañía. ¿Y cómo lo hace esto? Identificando cada uno de los procesos y procedimientos de la compañía. Y allí es donde aplica unos procedimientos operacionales de seguridad. Seguridad de la información dice que requiere el cumplimiento de leyes y regulaciones en temas de política. Cuando acá, digamos que hablamos de leyes, más enfoca un poco, si la miramos desde el punto de vista de Colombia, es un tema de regulación en temas de privacidad y aplicar unas buenas prácticas si hablamos de una entidad pública. En las entidades públicas, a través del MINTIC, se ha formulado un documento que es el MSPI, que es el modelo de seguridad de privacidad de la información, que nos define un tema de gobierno en el sector público y está enmarcado dentro de toda la norma ISO 27001. Para el sector privado, pues obviamente se regulan las leyes, como les digo, se mantiene el tema de la privacidad, pero pues no están obligados a cumplir con una u otra norma en temas de seguridad, pero por norma, por estándar, se trabajan hacia el lado de la ISO 27001 por aquello de las certificaciones o las auditorías de tercer nivel que hacen las compañías. Cuando estamos hablando de las auditorías de tercer nivel, tenemos que cuando nosotros vamos a realizar una auditoría, entonces ahora digamos de seguridad, yo hago una auditoría de primer nivel o primera escala, como queramos llamar, aunque se conoce más con el nombre de auditoría de primer nivel, a las auditorías internas, es cómo estoy yo mismo me mido, cómo estoy yo, y lo hago con miras a una mejora continua para identificar qué estoy haciendo mal y cómo puedo mejorar. Hay una segunda instancia cuando quiero saber cómo ven los demás. Quiero saber cómo, entonces solicito una auditoría, una auditoría de segundo nivel. Entonces solicito una auditoría, entonces contrato los servicios de auditoría para una posible certificación. Entonces, perdón, esos son los de nivel 2. Entonces aquí la Veritas Ború, ¿sí? Puede ser uno, o la Incotec, ¿sí? O a través de muchos entes certificadores me visitan para ver cómo estoy. Estoy hablando en temas de seguridad, entonces la mayoría de ellos se basan en la ISO 27001. Ya hay otras auditorías que ya son obligatorias. Cuando de alguna manera alguna entidad, alguna entidad del orden público quiere verificar o me quiere hacer seguimiento, me quiere hacer una auditoría de manera de tipo fiscal, ¿sí? Por ejemplo, la DIAN, ¿cierto? O la Contraloría, ¿sí? Algunas entidades mixtas, ¿cierto? Privadas, o la misma superintendencia financiera o la superintendencia bancaria pueden ir a hacerme una auditoría. Son de tercer nivel, pero porque obedece a una regulación, una obligatoriedad. Entonces, el gobierno de TI es diferente al gobierno de SI. El gobierno de TI, entonces, recordemos que está definido hacia la formulación, ¿sí? De unas estrategias y líneas tecnológicas. Y el gobierno de seguridad, pues obviamente está definido, ¿sí? Hacia una alineación de definición de mantener la seguridad de la información, ¿cierto? Y está basada en toda la gestión de riesgos. El gobierno de seguridad de la información se basa realmente en la gestión de riesgos que hagamos sobre la seguridad de la información. Aquí, a lo que uno de ustedes me preguntaba, que el gobierno de seguridad de la información, ¿sí? Pues hace parte del gobierno corporativo, ¿sí? Está alineado con el gobierno de TI y genera, ¿sí? Y genera su propia misión, su propia visión y obviamente genera una línea estratégica de seguridad. Entonces, pues la misión a definir qué es lo que nosotros vamos que vamos a mantener nosotros resguardados a través de seguridad de la información, ¿sí? ¿Qué tanto vamos a proyectar de la misión de seguridad de la información? Es decir,
a qué tanto nos vamos a dedicar, qué vamos a cubrir, cómo lo vamos a cubrir, ¿cierto? La visión es qué pretendemos, ¿sí? Entonces, la visión es qué pretendemos en temas de seguridad, qué queremos. Entonces, es posible que cuando estamos montando gobierno de seguridad de información, decimos, yo quiero montar, de acuerdo a un alcance, ¿sí?, algunos documentos o algunos procedimientos. No pretendo certificarme, ¿sí? Entonces, puede ser esa la visión. Un modelo de certificar, o alguien puede, una compañía puede decir, vamos a implementar un modelo de gobierno de SI, ¿sí?, con la visión a futuro de certificarnos, ¿sí? Puede ser en la ISO 27001, de la certificación internacional. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un mecanismo y es una estrategia que ellos, la certificación es una estrategia de mostrarse y venderse en temas de seguridad ante la competencia o ante los clientes. Esta es la visión. Y la estrategia de seguridad, pues obviamente es definir exactamente qué voy a hacer, ¿sí?, dentro de la visión y enmarcado en la misión, y obviamente cómo voy a estar realizando la verificación. Es decir, si nosotros vamos a definir un mecanismo de monitoreo y chequeo a la seguridad de información, a través puede ser de un programa, de unos planes de auditoría que están incluidos en los programas de auditoría de la compañía. Entonces, aquí nosotros definimos, en esa estrategia de seguridad debemos definir los criterios de la verificación. Entonces, un criterio puede ser si estamos implementando, cómo estamos implementando el modelo de referencia de mi gobierno, si la compañía lo conoce, si tenemos recursos necesarios, si estamos cumpliendo con el plan de implementación de mi gobierno SI, si estamos desarrollando campañas de divulgación, de prevención, de materialización de amenazas o definición de controles. Esto, pues obviamente, lo que le acabo de decir es la estrategia de cómo estoy implementando o garantizar que estoy implementando el tema de seguridad de la información. Preguntas, ¿les hago una pregunta? ¿Será que establecer un líder de seguridad estaría dentro de la misión, dentro de la visión, o sería parte de estrategia de seguridad? ¿Qué opinan? Listo, William dice que es estrategia. Maro dice que es estrategia. Entonces la tenemos clara, todos tienen claro. Entonces la adopción de un líder de seguridad hace parte de la estrategia porque realmente es quien implementa la misión para lograr la visión de seguridad, ¿cierto? Son ellos, entonces es un tema estratégico. Entonces, ¿es necesario? ¿Ustedes qué opinan? ¿Si es necesario un líder de seguridad o no? Sí, claro, total, estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, sí es interesante. Ahora otra pregunta, ¿cuál debe ser el perfil del líder de seguridad? Ser un CISO. Que tenga una especialización, o sea, perfecto. Que tenga conocimiento en seguridad. ¿Cuál otra? O sea, tengo posgrados en seguridad. Ok. Sí, claro. Entonces, un líder de seguridad, ustedes también, estoy de acuerdo, no debe ser experto en desarrollo, no necesariamente puede conocer, no debe ser un experto en redes, en conectividad, no tiene que ser experto, conocer, ¿cierto? Pero sí debe ser, ¿sí?, una persona que conozca, tenga una formación profesional y académica en temas de seguridad, como ustedes están diciendo ahí. Si mi compañía está definida por la ISO 27001,
pues es recomendable que esta persona esté certificado como implementador de la ISO 27001, que me define todo el SGSI, que es el sistema de gestión de la información, y ahí el SGSI realmente es el marco de referencia para montar un gobierno de sistemas de seguridad de la información, ¿cierto? Es válido, también puede ser que tenga una especialización en seguridad informática, seguridad de la información, ¿cierto? Ahorita también hay un tema, hay unos que le llaman ingeniería de la seguridad de la información, entonces es válido. Entonces, con lo que ustedes están diciendo, estoy de acuerdo. Entonces, que el líder de seguridad pues debe ser una persona que tenga una formación académica y una formación profesional específica en temas de seguridad de la información. Repito, no tiene que ser un experto, no tiene que ser un ethical hacking, ¿sí? Pero sí debe ser una persona que conozca del tema de seguridad, eso sí es claro. ¿Listo? Perfecto. Tenemos el gobierno de SI. Entonces hablamos de que el gobierno de la implementación del gobierno de la información pues no nace de la nada. Nosotros siempre tenemos más bien un marco de referencia. Cuando hablamos de un marco de referencia es un modelo, un patrón a seguir. Entonces, si estamos hablando de desarrollo de software, pues tenemos un marco de referencia, ¿sí? Que es algún proceso ya definido. Recuerden los procesos de desarrollo de software, cascada, lineal, evolutivo, ¿sí? Sea predictivo, adaptativo, ¿sí? Predictivo los tradicionales o los adaptativos que son ángeles, pero ya son modelos que están definidos y me sirven de marco de referencia. Si estoy hablando, por ejemplo, de definir un marco de referencia de proyectos, entonces ya tenemos por allá Prince 2 o Prince 2, tenemos el marco que nos define el PMI, ¿cierto? Entonces algunos marcos de referencia para yo aplicar mi propia metodología de desarrollo de proyectos o marco de gestión de proyectos. Lo mismo pasa con gobierno SI, ¿sí? Con gobierno SI, pues obviamente podemos tener un modelo de referencia, ¿cierto? Y en ese modelo de referencia, pues me dice qué tengo que hacer en gobierno de seguridad de la información. Entonces, ese modelo de seguridad, pues me define qué procesos tengo que ocurrir, qué servicios, ¿cierto? Qué sistemas de información, tema de infraestructura, ¿cierto? El tema organizacional a nivel de sistemas de información. Y obviamente me va a definir cómo y qué tengo que adaptar frente a controles a todos los activos de información de la compañía, ¿sí? Eso con el fin de garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y pues aquí le metí algún tema de privacidad. ¿Por qué me meto un tema de privacidad? Porque a veces lo dejamos por fuera. A veces dejamos por fuera la privacidad y nos enfrascamos netamente a la seguridad de los activos. La privacidad va enfocada hacia resguardar, ¿sí? Resguardar, ¿sí? A través de los datos, ¿sí? Toda aquella información que podemos tener de una persona desde su vida personal, desde su vida íntima, ¿listo? Desde su vida privada. Entonces, por eso se mete el tema de la privacidad. El gobierno SI, pues tiene que estar alineado con el marco corporativo, es decir, que tiene que estar alineado con el marco de referencia del gobierno de TI, en este caso de arquitectura de la información, y en arquitectura estoy metiendo, ¿sí? Estoy metiendo también el tema, como tal, arquitectura de TI, ¿sí? También estamos metiendo temas de servicios y sistemas de información. Y tiene que estar también alineado con el modelo integrado de planeación y gestión. Ese modelo integrado, que es el modelo que contienen todas las compañías, ¿sí? Que es el que me define todo el tema de gestión y calidad. Y pues obviamente de allí partimos un tema sobre todo con el tema de plantillas y cómo debemos definir los procesos y procedimientos de una compañía, pero también hace referencia a que tenemos que estar integrados con la guía de riesgos. ¿Listo? Entonces mi gobierno de 6 siempre lo trabaja solo.
O sea, cuando nosotros nos contratan como oficiales de seguridad o directores de seguridad de la información, yo no llevo y trabajo solo, o sea, yo no puedo llegar y decir acá, es que aquí vamos a implementar estos procedimientos y voy a definir controles, no. Para hacer eso nosotros tenemos que realizar una identificación, ¿sí?, del gobierno de TI, cómo están, pero también tengo que mirar cómo está mi modelo integrado de gestión organizacional y cómo es que mi compañía realiza una gestión de administración de riesgos, porque frente a estos modelos es que yo voy a estar trabajando con ellos y realmente es un insumo para yo trabajar, pero a la vez también es la manera como yo me comienzo a involucrar en la compañía y comienzo a trabajar todo el modelo como tal, todo el gobierno como tal. El gobierno de SEI tiene que cubrir toda la compañía, tiene. Entonces, en el modelo más bien, mi modelo, realmente genera todo un sistema de seguridad de la información, de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Y si lo queremos ver, aterrizar en algo físico, pues es un documento, sí, maestro, es un documento como tal que hace referencia, o un conjunto de documentos que hace referencia a unas políticas de temas de seguridad, unos procedimientos de temas de seguridad, unas guías asociadas al tema de seguridad. Aquí también hay unos instructivos, ¿sí? Acá también tengo que meter instructivos. Instructivos, riesgos y controles. O podemos decir que gestión de riesgos. Cuando yo hablo de gestión de riesgos, de manera implícita están los controles, ¿sí? Esto, ¿quién lo lidera o quién lo lidera? Pues el encargado de seguridad de la información, ¿sí? Con el apoyo de toda la compañía. Él no trabaja solo. Si ustedes son líderes de seguridad o proyectan ser líderes de seguridad, jefes de seguridad, pues ustedes no van a trabajar solos. Ustedes, futuros directores de TI también, pues ustedes tendrán que trabajar también de la mano con el oficial de seguridad, porque pues ustedes tienen a cargo del gobierno de TI. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O queda claro? ¿Hay algo? Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla y bueno, y más bien les voy a compartir. Voy a compartirles es aquí una pestaña. Aquí. Compartir aplicación. Entonces voy a compartir acá una nueva pestaña. ¿Están viendo mi pantalla, mi Google? MSPI Mintic. Listo. MSPI Mintic. Un segundo acá. Listo. Entonces, el MSPI Mintic. Aquí vamos a mirar acá donde dice Instrumentos de Evaluación MSPI. Entonces aquí, ¿qué leen? Entonces tenemos acá, guía de seguridad información, tenemos una metodología, bueno, tenemos una política, unos procedimientos, roles, gestión de activos, gestión documental, gestión de riesgos, controles de seguridad de la información, indicadores, contenido del negocio, análisis de impacto del negocio, seguridad, evidencia digital, eso todavía no está, eso hace rato están que lo generan y como 8 años y nunca lo han sacado. Plan de comunicación, auditorías, evaluación, mejora continua, alineamientos, aquí el último, modelo de seguridad. Entonces, este modelo de seguridad, primero, esto miren de dónde lo estoy sacando, de Mintic. ¿Sí? En Colombia, a través de Mintic, pues les decía a ustedes que ellos no definen propiamente el tema de modelo, de gobierno. Mintic habla del MSPI. MSPI es modelo de seguridad y privacidad de la información. Y genera un documento macro que es el modelo y a través de la aplicación del modelo
Y todas estas guías que tenemos acá es que dice que estamos aplicando gobierno. Entonces, recuerda que yo les decía que aplicar gobierno es generar un documento maestro, pero realmente es todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Es un documento, si lo podemos mirar como un solo documento todo eso, o una colección de documentos. Una colección de documentos. Entonces voy a aplicar acá donde dice modelo. ¿Listo? Entonces, este documento, ¿sí? Pues es el famoso MSPI, ¿sí? Y lo traigo ejemplo porque puede ser mi marco de referencia de gobierno de TI. Entonces, muchas personas, sobre todo las personas del sector privado, digamos que quieren arrancar, pero no saben cómo. Entonces, siempre he hecho una muy buena fuente es que verifiquen qué tiene Mintic frente al tema del modelo de seguridad y privacidad y les sirve de guía porque pues acá les dice cómo armar una política de seguridad, qué procedimientos necesitamos, cómo realizar gestión de activos de información, cómo hacer gestión de riesgos. Entonces les digo, sirve, es un marco de referencia. Porque realmente, si nos vamos por el lado de la ISO 27001, que la 27001 lo que implementa es un SGSI, Sistema de Gestión de la Información, y es el que les da a ustedes la línea para montar la gobierno TI, pues no les dice, o sea, les dice qué hay que hacer, pero no les dice el cómo. El MINTIC, con los documentos que les estoy mostrando, pues sí, digamos, miren que está alineado a la ISO 27000, aunque este documento ya es viejito. Este documento ni siquiera está alineado, no está alineado ni siquiera a la 2013, un poquito más viejo. No, mentira, no, tampoco, pues que está viejo, sí está alineado a la 2013. ¿Sí? Pero miren que comienza a hablar del MSPI, ¿sí? Que es el modelo de MSPI que nos sirve a nosotros como marco de referencia. Y si es viejo, porque habla de gobierno, esto se hablaba de gobierno estratégico de la unidad, esto es como del año 2018. ¿Sí? Antes de 2017, en el 2018, ya no se habla de gobierno en línea, sino que se habla de la política de gobierno digital. Entonces es un documento ya viejito. Pero nos sirve el documento. ¿Sí? Es un documento público, ustedes pueden hacer uso. Si ustedes, por ejemplo, tienen que armar un proyecto ahorita, les sirve bastante, porque es de referencia, sus compañeros ustedes tienen que aplicar el tema del modelo de seguridad o del sistema de seguridad de información, entonces pueden guiar por lo que nos dice acá, y acá realmente, que son las definiciones, acá arranca, ¿sí? Les dice generar el documento de lineamientos, entonces aquí es el lineamiento de seguridad, aquí estaremos hablando ya de qué me sirve como un documento que genera los lineamientos para todo lo que tiene que ver con gobierno de seguridad de la información. Es un documento que ustedes pueden tener a la mano, les sirve de insumo, es gratis, es del Estado colombiano, lo podemos usar. ¿Sí? Hay muchas empresas y muchas personas del sector privado que lo han adoptado, los conozco, y es fácil, es leerlo, tiene muchos documentos, es de gran ayuda, les permite realizar lo que es el PHBA, cómo se hace, está definido acá, ¿sí? De cómo lo pueden trabajar, la planificación, el hacer, la evaluación y el diagnóstico continuo. Entonces tiene un montón de trabajos. Acá hay una herramienta, pero es que no la veo acá, que me ayuda a identificar cuál es el estado actual, pero no lo veo. Metodología, procedimiento, bueno, por ejemplo, los procedimientos. La política general es para armar la política de seguridad de la información. Los procedimientos son procedimientos que están asociados, acá están. Entonces me habla de unos procedimientos de seguridad del recurso humano, activos, acceso, criptografía, ¿sí? Desarrollo, digamos que me habla de unos, nosotros podemos generar muchos otros, ¿cierto? Tenemos controles, hay una herramienta, no la veo, que era un Excel, creo que es no, creo que es no, no es un Excel que me ayuda a mirar el estado actual, el nivel de madurez, pero no lo encuentro, yo sé que yo lo tengo, me toca buscarlo.
para poderles comentar sobre el documento. Pero, ¿qué les parece esta página? ¿Cómo la ven? ¿Se la ven de utilidad? ¿Creen que sí es útil ese marco de referencia de Mintic? Sí, con marco de referencia es muy chévere. Y pues está también el del SGSI, ¿no? El de la ISO 27001, pero lo que les digo, nosotros podemos tener la norma, la 27001, allí me dice, me habla de unos controles y me habla de unas cosas, me dice qué tengo que hacer, pero no el cómo. Aquí la ventaja es que estas guías te dicen cómo hacer las cosas, ¿sí? Y tiene unos ejemplos, bueno, más que ejemplo, no, te da un instructivo, las guías son unos instructivos, te dice cómo hacer, cómo plantear, por ejemplo, un tema de mejora, cómo identificar riesgos, ¿cierto? Y es chévere, eso me parece que es muy fácil, ¿sí? Puedes armar tus propios productos partiendo de esto. Preguntas, inquietudes. Además que es gratis, lo pueden usar gratis, no hay que pagar y lo más chévere. Lo más chévere. Las entidades públicas sí se basan mucho en esto, que nos facilita la vida. Ustedes, los que, creo que aquí en el grupo hay algunos compañeros que trabajan con el sector público, ¿sí, sí están utilizando estas guías? En el sector público no es obligación usar las guías, lo que es obligación es implementar un MSPI, porque nos hacen seguimiento a través de algo que llama el FURAC, a las entidades públicas. Ok, Roberto, sí. Sí, las entidades públicas sí. Y hay entidades privadas que sé que lo han utilizado. De hecho, tengo unos conocidos del sector bancario y hemos estado trabajando basado en estos documentos, que les parece mucho más fácil que basarse en el SGCI, Sistema de Gestión de Información, de la ISO, un poco más fácil. Ahora, hay un tema bastante importante, que es el tema de, cuando hablamos de seguridad, todo el tema de disponibilidad de la información. El tema de la disponibilidad de información, pues obviamente tenemos que acogernos con unas buenas prácticas, ¿sí? Unas buenas prácticas en lo que nosotros llamamos la gestión del servicio. Entonces, acuérdense que los servicios, y hablemos exactamente sobre la información, y que cubre el tema de TI, pues es todos aquellos servicios que estamos ofreciendo desde tecnologías de la información hacia la calle, ¿sí? O hacia mis usuarios internos. Entonces, esto regularmente podemos, bueno, no solo sobre mis usuarios, también ya hablo de los servicios y trámites que ofrece una compañía, que no necesariamente tiene que ser directamente de la oficina de TI, sino, por ejemplo, cuando a través de, se está haciendo una venta de un producto. Entonces, la venta del producto, que es un servicio, está dispuesto en línea. Si está dispuesto en línea, quiere decir que está sobre una plataforma de TI. Y nosotros en TI tendremos que garantizar la disponibilidad de este servicio. Como yo estoy hablando de disponibilidad, ya comienzo a hablar de manera directa del factor seguridad. Entonces nosotros tenemos que aplicar unos controles que me garanticen la disponibilidad. Entonces parte de los controles, ¿sí? Y como una práctica es la definición y aplicación de unos acuerdos de nivel de servicio. Todos hemos escuchado hablar de los SLA en inglés o en español, ANS, acuerdos de nivel de servicio. ¿Y los podemos definir qué es eso? ¿Qué puede ser un acuerdo de nivel de servicio? ¿Qué puede ser eso?
¿Alguno ahí? ¿Qué puede ser acuerdo de nivel de servicio? ¿Qué podría ser? ¿No? ¿Ninguno? ¿O los SLA? ¿Qué Pues como podría su ser? nombre lo indica, son acuerdos que se tienen, se puede tener como por ejemplo con un proveedor para las Sí. actividades que se estén realizando. Entonces, claro, ¿y esos acuerdos qué hacen? Son acuerdos de servicio. ¿Qué esperaremos de eso? ¿Ah? Entonces, son las reglas de juego, perfecto. Pero entonces, está muy bien lo que estás diciendo, Edgar, acá SLA, Service Level Agreement, que es lo mismo los acuerdos ANS, y son las pautas, como están diciendo acá, son las pautas, los compromisos, ¿sí? De apoyo, ¿cierto? Que da quien, un proveedor para la prestación en la restauración de un servicio, ¿cierto? Entonces esos son los famosos acuerdos de nivel de servicio. Regularmente, pues esto está muy enfocado al tema de TIL, al tema de gobierno de TI, pero en temas de seguridad nosotros, desde seguridad, tenemos que garantizar que todo servicio tiene un acuerdo a nivel de servicio, porque realmente esto es lo que me genera la definición, ¿sí? De la restauración y la disponibilidad de un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, como dice William, sí señor, los ANS tienen unos indicadores que miden cuánto tiempo yo puedo quedar sin disponibilidad, pero también me miden cuál es el tiempo de restauración permitido en la prestación de servicio. Es decir, entonces es la recuperación posiblemente de una infraestructura tecnológica. También los ANS me definen, ¿sí? Los tiempos de respuesta de un proveedor para garantizarme, ¿sí? La restauración de un servicio. Esos son los ANS. Entonces los ANS, pues yo defino unos tiempos, ¿sí? De restauración, unos tiempos de apoyo, unos tiempos de ayuda para que mi servicio sea restaurado en caso de una caída o cuando se presenta una fluctuación del servicio. Esos son los acuerdos de nivel de servicio. Entonces, les voy a mostrar por acá, voy a mostrarles acá, aquí, ¿qué se hizo? Me perdí. Listo. Voy a mostrarles ahora, bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y ahora les voy a compartir otra pantalla, otro archivo. Uy, ventana acá. Bueno, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo en ese momento? Me dicen si agrando la pantalla, si se ve bien. ¿Están viendo, si están viendo mi pantalla? Listo. Entonces, Edgar, sí, están viendo unos, exacto. Entonces, ahí lo que les estoy mostrando es una matriz de servicios. Exacto, una plantilla, es una matriz de servicios. Esto es obviamente únicamente a los servicios que presta una oficina de TI. Harían falta muchos más, ¿sí? Son de algunos servicios. Entonces, por ejemplo, tenemos el nombre de Servicio de Administración de Infraestructura de Conectividad, ¿sí? El tipo de servicio es infraestructura, tenemos unos productos asociados a eso. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, ¿ustedes creen que
nosotros tendremos que revisar esa matriz o realmente la matriz es únicamente la arma del grupo de infraestructura o tecnología y queda. ¿O qué podríamos nosotros revisar desde seguridad? ¿Qué podríamos nosotros revisar acá? Sí, es un conjunto, entonces lo armamos, digamos que tecnología propone y nosotros entramos a mirar temas que estén asociados al tema de disponibilidad, ¿sí? Temas asociados al tema de integridad, temas asociados al tema de integridad, privacidad y disponibilidad, ¿sí? Confidencialidad, perdón. ¿Listo? Entonces lo armamos. Entonces, y en esa plantilla que tenemos acá, me voy a dar por acá, pues obviamente viene que hay un tema de criterios de aceptación. Entonces hablamos de la disponibilidad, nosotros tenemos que mirar eso con ellos. O sea, digo nosotros, viéndonos desde el punto de vista de seguridad, ¿sí? Que se tenga que restablecer los servicios en la entidad, ¿cierto? El tema, bueno, los productos. Miren el tema de criticidad, que es tema también de nosotros, seguridad, ¿sí? ¿En qué momento nosotros podemos definir que hay una eventual caída, es decir, una indisponibilidad? ¿Ven? Cuando hayan fallas de acceso a recursos, interrupciones, daño de equipos. Entonces mira que aquí esto ya comenzamos a mirar algunas amenazas. Entonces nosotros entramos a trabajar con ellos. Deficiencias en el funcionamiento por mala administración. Miren acá, tiempo de solución. Estos son los acuerdos de nivel de servicio. Lo que pasa es que aquí, como nosotros es interno, realmente cuando hablamos de gobierno del servicio, utilizamos los términos de SLA, ¿sí? O los ANS, acuerdo de nivel de servicio con proveedores. Cuando es interno, porque el servicio se expresa a nivel interno, realmente, aunque no está mal, podemos hablar de los ANS, ¿sí? Pero no una práctica es hablar de los ANO, acuerdo de nivel operacional, porque es interno. Esto es un tema que a veces las compañías, o sea, lo digo es porque hay compañías que los ANS se lo aplican a los proveedores, ¿sí? A los proveedores externos. Y a los proveedores internos, como una oficina de TI, entonces no se habla de los ANS, sino de los ANO, acuerdo de nivel operacional, pero pues indistintamente podemos utilizar ANS, tanto proveedor externo como proveedor interno. Tiempos de solución, entonces aquí estamos hablando de unos ANS, ¿cierto? Entonces mínimo 3 horas, máximo un mes, es decir, que de alguna manera esto podría estar, aunque esto es un valor cualquiera, eso es falso porque no podemos tener una conectividad con una solución de un mes, es falso. Listo, exponer el servicio, la infraestructura de conectividad se debe estar disponible de manera permanente 7x24, aprobaciones operativas, escalamiento. Acá el tema, esto es seguridad, quién escala, quién responde, nivel de calidad, seguridad. Pero aquí, miren, niveles de seguridad, definición de una política de seguridad de información para acceso y uso de la red de datos. Entonces aquí lo definimos, documentos de soporte, que esto es seguridad, ¿sí? Registro de manejo de incidentes, seguridad, informe de administración, debe existir, plan de contingencia, mírenlo, y política de seguridad. ¿Ven? Entonces, si ven cómo nosotros realmente tenemos que estar involucrados, entonces acá tenemos administración, ese es otro servicio. Miremos uno, por ejemplo, acá de cuentas de usuario, que es de nosotros. Entonces, obviamente, miren las tareas específicas, nosotros debemos de definirlas. Productos, bueno, funcionamiento, evento inicio. Acá dice que en caso de una indisponibilidad de la cuenta, pues tenemos mínimo 1 hora para recuperar, máximo 2 horas para recuperar. ¿Sí? Bloqueo de la cuenta de usuario, restricciones en el uso. ¿No? El tema de el servicio, pero acá quiero que miremos acá es el nivel de seguridad. Tenemos que tener la definición de seguridad de información para la administración de cuentas de usuario y pues los documentos de soporte que realmente son casi que para todos.
criterios de aceptación, ¿en qué momento realmente podemos decir que el servicio está operable? ¿Sí? Entonces tenemos acceso a los recursos informáticos mediante la utilización de cuentas de usuario o inacción de cuentas o por desvinculación a la entidad. Hablamos de una entidad, ¿sí? A la entidad. Entonces, esto que estamos mirando acá, pues es una matriz de servicios y es un documento, ¿sí?, que hace parte de los documentos, ¿sí?, de gobierno de TI. Preguntas. ¿Sí han participado ustedes en el desarrollo de estas matrices? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué experiencia tienen de la especificación o levantamiento de servicios? ¿Lo tienen en sus compañías? ¿Creen que es necesario? O sea, ¿realmente es importante o será que no? Sí, sí, los SLA y los SLO. En SLA y SLO en inglés, y acuerdan que en español es ANS ya no. Sí, Iris, es bastante importante y hay que tenerlos. ¿Sí? Además es que la matriz de servicios, les repito, no es un tema netamente de TI, también es un tema de seguridad. Si no existe, o sea, parte del trabajo de nosotros desde seguridad es orientar, pero sobre todo exigirle a infraestructura, bueno, a infraestructura en la oficina de TI, que tienen que mantenerlo. Imagínense cómo nosotros implementamos una contingencia si no tenemos los servicios, si no sabemos qué servicios tenemos, ¿sí? Y así como tenemos también es obligación de la oficina y lo proyectamos nosotros, es por ejemplo que se tenga el plan de contingencias por cada uno de los servicios. Así es, eso es importante. Y aquí estamos hablando de los servicios de TI, ¿no? Pero imagínense los servicios de las compañías, el catálogo de ventas, inventarios de ventas que tengan, las ventas en línea, que son servicios. El tema del servicio, por ejemplo, de los pagos en línea, es tan importante que es tenerlo documentado, ¿cierto? Así como muchos trámites que hacen las compañías. Por ejemplo, imagínense ustedes no sé, una EPS que tenga el servicio de generación de citas online. Entonces, ese es un servicio que está prestando. Ahora imagínense un banco que tiene trámites también, ¿sí? Que tiene trámites. Entonces, por ejemplo, que se caiga, bueno, se caiga suena feo, pero es el término que se utiliza de manera coloquial, que esté indisponible el servicio. Entonces, pues, ¿cómo sabemos cómo reaccionar si no tenemos nuestro catálogo? Porque el catálogo, miran, que me dice el responsable, qué hace, ¿cierto? ¿Qué producto está asociado a ese servicio? Y ese producto es que debemos luego verificar en caso de la restauración. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo podemos tener de necesidad de un catálogo de servicios? ¿O qué más podríamos incluir en un catálogo de servicios? ¿Qué se les ocurre? O ustedes los que tienen experiencia, acá sé que hay otros compañeros con bastante experiencia en temas de seguridad. Claro. Sí, Edgar dice que lo difícil es mediar entre que sí no es una tarea fácil. Y bueno, y los acuerdos de nivel de servicio, vamos a plantear que no tenemos un catálogo. ¿Sí? Eh, así es, sí señor, queda mucho gris ahí, para que no tengamos. Si nosotros no tenemos, o más bien,
Un insumo para generar los SLA. Sí, señora. Si no tenemos una matriz de servicios que me define quién hace que definamos responsabilidades, tenemos ya un riesgo. Pregunta. ¿De dónde nosotros podemos sacar cuando es con proveedores? Cuando es con proveedores, ¿de dónde podemos sacar nosotros los acuerdos de nivel de servicio? ¿Sí? ¿De dónde los sacamos o en dónde tienen o tienen que quedar claros, definidos? ¿En qué documento? ¿Dónde debe quedar? Y que nosotros como seguridad tenemos que revisar. ¿Dónde creen que debe quedar eso? ¿O dónde opinan que debe estar eso? Margot, en el contrato, sí señora, así como dijo Edgar, en el contrato tiene que quedar eso, ¿sí? Porque acuérdame, el mismo lo dijeron, por acá lo escribieron, son las pautas de recuperación, ¿sí? Son las condiciones que me da un proveedor para mantener mi servicio, bueno, su servicio, que es del proveedor, disponible. Entonces eso tiene que quedar en el contrato. ¿Sí? Si no está en el contrato, entonces en la descripción del servicio, el proveedor tiene que definirme, ¿sí?, los acuerdos de nivel de servicio. Y pues obviamente, aparte de los acuerdos de nivel de servicio, ¿sí?, pues él me tiene que colocar allí, ¿sí?, me tiene que colocar allí el tiempo de disponibilidad, ¿cierto? Bueno, que eso hace parte del servicio. Y me puede definir unos niveles, como una especie de unas penalizaciones, que es en caso de que si él me definió que me dará respuesta en 1 hora, ¿qué pasa si no me da la respuesta en 1 hora? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? ¿Ven? ¿Quién asume el riesgo? ¿Ven? Entonces, eso lo tenemos que definir nosotros muy bien. ¿Listo? Entonces, para definir la continuidad, pues definir el tiempo de disponer del servicio, pues obviamente yo tengo que hablar es cuánto tiempo se me permite la indisponibilidad, en cuánto tiempo me tienen que restaurar de manera formal. ¿Listo? Y otro tema es el plan de contingencia, es si yo tengo una contingencia en caso de la caída del sistema, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de realizar de una vez? ¿Listo? Uy, se me pasó. Nelson, ya vamos a terminar. Que me encarreté, entonces la próxima vez, porfa, me avisan. ¿Mm? Me avisan ahí, dice, profe, ya a las 8, y yo paro. Que como no estoy pendiente del reloj, entonces empiezo ya a encarretarme con ustedes y me parece chévere. Bueno, entonces, dice hasta qué hora va la clase, entonces ya la vamos a terminar. Y ya Edgar me dice, los parámetros de esa matriz de servicios es posible, la comparta. Cuando dice los parámetros es que, listo, les voy a compartir esta matriz, borro, bueno, no voy a borrar nada, solo voy a cambiar el nombre de la compañía, porque ahí está, esto es donde yo trabajo, aunque esto no hay información así que sea confidencial, pero pues es para que la tengan, ¿listo? Entonces, más bien se las encargo ahí para que no la compartan y más bien sea eso de ustedes, ¿listo? Eso es como un trato ahí con ustedes. Bueno, entonces, compañeros, no olviden leer todo el material que está allí. Lo que yo hago aquí, pues obviamente es cubrir así cosas que sí que no están allí, o más bien traigo este tema de definiciones muy propias y experiencia de lo que yo hago en temas de seguridad. Entonces, no olviden las actividades que hay que desarrollar. Hay que desarrollar unas actividades, hay que desarrollar unos trabajos y pues nos vemos la próxima sesión. ¿Listo? Sí, yo las comparto, Leonardo. Yo ya compartí la clase pasada en archivos. Está por fuera la carpeta de archivos. Y ahora comparto esta presentación que tuvimos ahorita. Y les voy a compartir también acá esta Excel. De hecho, les voy a dejar
Voy a armar converso un PDF para que lo tengan, les sirvo a ustedes de guía, ¿de acuerdo? Lo tengan ustedes ahí. Bueno, señores, entonces les deseo una feliz noche, que descansen. Nos vemos en la próxima sesión. Que Dios les bendiga. Que estén muy bien.